Sean mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Lieti y soy una cubana que vive aquí en México. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de mis trabajos aquí en México, cómo me ha ido, o sea, mi experiencia acá trabajándole a mexicanos, cuánto me han pagado, cuántos trabajos he tenido y si actualmente estoy trabajando o no y dónde. Entonces, si te quieres enterar, pues quédate en este videito porque va a estar bastante interesante. Bueno, primeramente quiero decirles que cuando yo llegué aquí a México yo no tenía noción de nada con respecto a la moneda de aquí, ni cómo se veía un billete ni de 500, ni de 20, ni las monedas. Entonces yo necesitaba trabajar y el único trabajo que pude conseguir fue trabajando como en un puestecito vendiendo dorilocos. O sea, vendía dorilocos, Coca-Cola, pero bueno, la especialidad de ahí eran los dorilocos. Yo sinceramente no tenía noción de cómo se preparaba. Yo vi el anuncio de que solicitaban empleados, pues yo me presenté y esas personas me dijeron, no, si quieres mañana pues empieza a trabajar. Pero yo estaba tan necesitada que yo dije, no, yo quiero trabajar hoy mismo. Y ahí mismo me explicaron más o menos cómo se preparaban los dorilocos y las banderillas, también vendía banderillas. Y bueno, yo simplemente vi cómo me explicó, anoté en la libreta los pasos y pues nada, cuando vino mi primer cliente, yo ahí paso por paso, viendo por la libreta, cortando las verduras y todas las cosas. Les digo que yo en Cuba nunca había trabajado así. Yo en Cuba trabajé como asistente dental, que fue de lo que me gradué, y vendiendo ropa, zapatos, prendas y cosas así en el negocio que tenía en Cuba con mi mamá. Y bueno, retomando el tema de los dorilocos, pues ya ahí fue que me empecé a relacionar con la moneda de aquí, a saber respecto a dar el cambio, pues todas las denominaciones que habían aquí, de los billetes que habían de 20, de 50, de 500, que habían dos tipos de 50, dos tipos de 500, dos tipos de billetes de 200 y así, y que había monedas de 10, de 20. Ese fue como el trabajo que me enseñó a mí aquí a desenvolverme en México y a quitar, como salir de mi zona de confort, a quitarme ese miedo de trabajar con el público, porque sí me daba mucho miedo, porque pues siempre las personas notaban al hablar conmigo que yo no era de aquí y ya entonces me sacaban temas de conversación y yo no me podía entretener porque pues estaba en el trabajo. Y bueno, mis jefes no iban casi nunca al trabajo. Ellos tuvieron la confianza en mí de darme la llave y yo llegaba 10 de la mañana y abría y cerraba 9 de la noche. Tenía esa responsabilidad, tenía yo que estar constantemente llamándolos todos los días, miren, esto fue mi venta, miren, necesito que me surtan esto, que me surtan aquello, y muchas veces no iban a surtirme. Entonces me pedían, no, una coca, no tengo coca, un esto, no tengo esto. Entonces yo en el día llegaba a vender solamente 200 pesos. Ahora les digo, ese era mi salario de un día. Yo al día cobraba 200 pesos y muchas veces llegaba a vender lo mismo que yo cobraba, o sea, lo mismo que ellos me pagaban. Y bueno, yo descansaba una sola vez a la semana, trabajaba así y la verdad me iba bastante bien, pero llegó un punto en el que me sentí como que estaba trabajando, es como si hubiese sido mi negocio y yo solamente vendía los 200 pesos y era con los 200 pesos que me iba. Y a la vez me sentía, yo decía, no, estoy abusando de ellos porque es que no se vende nada y me lo están pagando y ellos no están obteniendo ninguna ganancia. En cierto momento ellos se pusieron un poquito más en llevarme mercancía y así era que las ventas levantaban un poquito, pero luego que se acababa volvía y bajaba. Y yo me encargaba a veces hasta de comprar las verduras porque ellos me decían, no, Lía, te agarra dinero, entonces compra las verduras. Y me ponían como que mucha responsabilidad ahí en el trabajo. Y yo pues obviamente la asumía porque era el único trabajo que iba a tener. Y entonces pues ellos en un punto se dieron cuenta obviamente de que las ventas estaban súper malas. Bueno, en un punto no, desde siempre subieron que las ventas estaban súper malas. Y pues entonces ellos tomaron la decisión de vender el negocio, de vender el puesto. Y ahí yo me puse en base a buscar otro trabajo. Ya en este entonces yo me había cambiado de renta y este trabajo me quedaba más lejos. Y me puse a buscarme un trabajo que me quedara más cerca de donde yo vivía. Pues yo estaba viviendo ya bastante lejos de este trabajo que yo tenía y tenía que caminar alrededor de 15 a 20 minutos. Si caminaba súper rápido, eran 15 minutos. Si caminaba normal, eran 20 minutos. Entonces ya para regresar me estaba pidiendo un taxi porque ya imagínense, 9 de la noche, que yo cerraba, que en lo que cerraba y hacía la cuenta y todo, ya eran casi las 10, vivía un poco lejos, tenía que irme en taxi. Entonces ya lo que yo estaba ganando con lo que me estaba costando el taxi, ya no me estaba haciendo factible. Y me pongo, como les dije, en base a buscarme otro trabajo
donde me quedara más cerca de donde estaba viviendo actualmente. Además también por el hecho de que ellos ya querían vender ese puestecito de ahí. Y hablé con ellos con mucha pena, porque a mí me da mucha pena el hecho de renunciar a un trabajo, pero con mucha pena les dije que miren, que ya como ellos querían vender, yo no me quería quedar en cero de que ellos vendieran el negocio y yo quedarme sin trabajo. Entonces pues yo se los comenté, me dijeron que sí, que no había problema con eso, le llevé a otra cubana para que trabajara, no los dejé ahí solos, le llevé a otra cubana y dejé el trabajo. Y bueno, con respecto a ese trabajo con los jefes, tuve una buena experiencia de que nunca tuve ningún conflicto, nunca me trataron mal, más bien como les digo, tuvieron la confianza en dejarme el negocio encargado para mí y todo, llevar el negocio. Entonces tuve una muy buena experiencia con ellos, la verdad, pero bueno, me fui ya porque uno, ellos lo iban a vender y dos, porque ya sentía que me quedaba bastante lejos de donde yo estaba viviendo. Ese trabajo que yo estaba, yo cobraba a la semana 1.200 pesos. Era mi salario. Sinceramente, en ese momento yo recibí ayuda del que era mi pareja en aquel entonces, que era me pagaba las rentas, y pues a mí sí me alcanzaba, por así decirlo, con los 1.200 pesos que yo ganaba me alcanzaba, pero no tenía noción de que aquí en México pues pagaban más y que me podían pagar más en un trabajo. Entonces aquí viene mi otro trabajo. Yo conseguí trabajo en un puestecito donde vendíamos jugos y vendíamos charolitas de frutas y vasos de frutas. Entonces mi función ahí era cortar la fruta y prepararla en vasos y vender también licuados, vender las charolitas de frutas. Al principio obviamente yo no tenía noción de cómo era, entonces la que trabajaba conmigo, porque ya ahí sí no trabajaba sola, trabajaba con otra persona, pues ella me fue explicando, orientándome de cómo debía hacerlo. Pero la verdad, ahí sí sentía de que en parte ella a veces le molestaba enseñarme, pero a la vez sentía de que yo le caía bien. Entonces como que decía, no, eso es imaginación mía. El jefe que nosotros teníamos era una persona joven, tenía alrededor de 30 años, 30 o 35 años. Y la otra muchacha que trabajaba conmigo tenía mi misma edad. Entonces ella como que muchas veces me decía, no, porque ahora como te contrataron a ti, a mí me pagan menos. Me decía muchas cosas así. Entonces a mí me pusieron una labor que lo mío era cortar el mango y preparar los vasitos de frutas, creo que era así, y hacer las naranjas. Y a ella le indicaron preparar las charolitas y muchas veces atender al cliente, aunque a veces igual a mí me tocaba atender al cliente. Yo muchas veces terminaba rápido de hacer lo mío porque yo cuando ya le agarro la práctica a algo, lo hago rápido. Y ella todavía como que a veces se hacía lo de ella y yo le decía, si quieres te ayudo. Pero cuando yo necesitaba ayuda de ella porque ella había terminado primero, ella nunca se ofrecía a veces ni ayudarme. Bueno, en ese entonces no teníamos cámara, las cámaras no estaban funcionando y ella y yo nos llevábamos muy bien. Pero luego pusieron las cámaras a funcionar y ahí fue que empezaron los problemas porque ella ya sabía que el jefe nos estaba mirando. Entonces ella como que en parte, siento yo, que quería hacerme quedar mal a mí, como que yo no trabajaba. Y bueno, en una ocasión yo necesitaba ir al baño, yo estaba en mi hora de comida, comí y necesitaba ir al baño y ya de paso iba a entregar los platos de comida porque ahí donde trabajaba al lado tenían el puesto las personas que vivían conmigo. Entonces ellos me daban la comida y yo le iba a entregar los vasos de los platos, y de paso ya pues iba a ir al baño. Y en ese momento nos habían llegado como unos costales de frutas y cajas igual de frutas. Y yo le dije a ella, las que me tocan organizar a mí, déjamelas ahí que cuando yo regrese del baño, yo las voy a acomodar. No sé cómo ella hizo que yo en serio fui, dejé los platos, entré al baño y salí. Y cuando llegué ya había organizado lo mío. Y bueno, les cuento que el otro día que yo me incorporé al trabajo, el jefe como que me deja unos mensajes al día y necesito que el teléfono solo lo usas en los momentos que en realidad sean necesarios usarlos. Y yo le digo a ella, ay, mira, me dejó este mensaje, no entiendo por qué, porque sinceramente yo el teléfono pues lo usaba en los momentos que no habían clientes, que no había nada, cuando ella también lo usaba, o sea, al mismo tiempo que ella. Y ella muchas veces estaba cortando la fruta y se ponía su novela, su música, entonces yo pues no lo veía mal ni nada. Y bueno, ya ese fue el primer conflicto que me dijo hacia el jefe. Yo le dije, no, pero le dije a ella, pero ¿qué habrá pasado? Y decidí llamarlo a él. Y él entonces dice, no, porque la muchacha me dio quejas de que tú no la estabas ayudando. Y yo le dije, pero usted no ve las cámaras. No, es que no tengo como las grabaciones, no sé, no recuerdo bien, pero sí como que hubo ese conflicto. Y yo le dije a él, mire, yo ya me siento incómoda aquí
porque no quiero seguir trabajando con ella cuando ella está hablando lo que no es de mí. Y le expliqué lo que pasó con las frutas y la encaré a ella, o sea, le dije, mira, ¿qué está pasando? Y ella no tenía como mirarme de frente, no pudo mirarme de frente, como que agachaba la cabeza y todo. Y bueno, nada, yo decidí irme ese día porque yo me puse mal, yo me puse a llorar porque sinceramente yo no era de aquí, yo estaba recientemente aquí, nunca había tenido una experiencia así, más que me regañaran, me llamaran la atención y de algo que en realidad no estaba pasando porque yo sí trabajaba bastante ahí, me dolió muchísimo y decidí irme. Y él de verdad que me pidió disculpas, me dijo que regresara, que muchas cosas, pero yo ya no me iba a sentir cómoda trabajando con una persona así y decidí irme. Entonces en ese entonces yo estuve tiempo buscando trabajo y se me estaba resultando complicado conseguir trabajo. Ahora, ahí en ese trabajo me pagaban 1.100 pesos a la semana. Yo descansaba, una semana la trabajaba completa y la otra semana la descansaba solo un día. Era así, una semana tenía un día de descanso y otra semana no descansaba nada y me pagaban 100 pesos menos que en el trabajo anterior. Y bueno, ya les dije, ya ustedes pueden imaginar la experiencia que tuve ahí, que no fue muy buena al final, pero bueno, fue un trabajito que en su momento me ayudó y agradecida por eso. Les decía, yo estuve tiempo buscando otro trabajo, no encontraba, como les digo, en ese momento estaba un poco complicado el hecho de encontrar trabajo, pero en ese mismo momento me volví a mudar y ya ahí fue donde me mudé en una casa sola, que es en la que actualmente vivo, y cerca había como un localito donde vendían maquillaje, cosas de belleza, y era algo en lo que yo dije, ahí me voy a sentir cómoda trabajando porque es algo que me gusta y siento que sí que me va a gustar. Pero el problema es que me dijeron que solamente me iban a pagar 800 pesos. Ahora, yo iba a trabajar ahí solamente de 7 de la mañana, o 8 creo, algo así, hasta las 2:30 de la tarde. Entonces yo dije, bueno, me van a pagar 800 pesos, pero es ese horario, cuando yo había trabajado en los anteriores trabajos un poquito más de tiempo, pues dije, ok, sí, me interesa. Y comencé a trabajar. Ahí me sentía súper bien. Ahí fue donde comencé a conocer un poco más de México, porque mi jefa era joven, así más o menos igual que yo. Y pues ella me dijo, Lieti, yo quiero que tú conozcas, me llevaba a salir y todo eso así. Yo me sentía bastante cómoda en ese trabajo. Ahora, ¿qué pasó? Ellos luego tuvieron que despedir a otra muchacha que trabajaba conmigo, que era la que trabajaba en el turno de la tarde, porque bueno, yo a veces trabajaba en la mañana, a veces en la tarde. Entonces me dijeron que por favor que cubriera el turno completo. Entonces me daban la opción de entrar a las 9 de la mañana y salir a las 9 de la noche, casi 10. Y bueno, al principio yo lo hacía para cubrir, porque dije, ok, y tal. Entonces a mí también a veces me pagaban por comisiones. Si yo vendía al final de la semana una X cantidad de dinero, ahí me pagaban un poquito más. Y la mayoría de las veces ahí terminaba cobrando 1.200 pesos, solo una vez que cobré 1.500. Entonces lo que sí trabajaba era bastante, porque todos los días tenía que limpiar los estantes, tenía que mantener eso sin polvo, atender a los clientes, limpiar el piso, todas las cosas. Yo me mantenía el día entero constantemente haciendo algo, porque tampoco me podían ver mucho tiempo sentada, aunque sí me daban obviamente mi tiempo de sentarme y tal. Y bueno, ahí sí fue donde más duré. Estuve bastantes meses, pero no contrataban a otra persona, me seguían teniendo a mí y entonces solo me daban un día de descanso, yo trabajando de 9 a 9, así. Y llegó un punto en donde yo colapsé, ya era mucho trabajo para mí y empezó mi brote de acné, que muchos de ustedes vivieron esa etapa conmigo, donde yo se los comentaba que me sentía muy mal porque yo soy una persona que nunca había tenido acné y eso me afectó muchísimo. Y bueno, con respecto a la experiencia que yo tuve en ese trabajo, pues fue una experiencia bastante bonita, aprendí muchísimo, era un trabajo que me gustaba. Ahí fue gracias a mi jefa y a su mamá, o sea, a su familia que me acogió ahí, que yo pues aprendí, conocí de aquí de México, conocí más lugares, ya soy una persona que me desenvuelve un poco más al estar aquí gracias a ellos. Y nada, simplemente me fui por el hecho de que me saturé, de que tenía mucho trabajo y en ese entonces yo había también roto con la persona que era mi pareja y entonces estaba viviendo como la ruptura, el exceso de trabajo y todo, una mezcla de todo, que fue lo que hizo que yo me saturara muchísimo. Pero bueno, nada, con respecto a la experiencia ahí fue bastante buena con mi jefe. Actualmente me llevo muy bien con ellos, mantenemos comunicación siempre y con respecto al salario es algo que, pues como les digo, es el mismo salario que yo tenía prácticamente en mis trabajos anteriores.
pero ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que aquí en México pues se pagaban un poco mejor, porque como comencé a salir, a conocer más personas, pues me lo decían, no, en la Ciudad de México pagan más, o si te puedes buscar un trabajo que te paguen mejor, y así. Y pues ahí fue donde estuve el mes sin trabajar, solamente con YouTube, y me di cuenta pues en ese mes solamente con YouTube pues que no me era factible, que yo necesitaba trabajar también en un trabajo físico, porque no me alcanzaba el dinero tampoco. Yo quería ayudar a mi familia, tenía planes tengo planes de mejorar y de ayudar a mi familia, y solamente con YouTube no podía. Y es donde comienzo a trabajar en una tiendita de abarrotes, que ustedes también la conocieron, que yo se los comenté. Y ahí igual, yo cuando comencé a trabajar ahí sí le hablé con mi jefe y le dije, mire, yo tengo un canal de YouTube, esto es como un trabajo para mí también, y yo quiero que usted al menos me dé la oportunidad de, en los momentos donde no haya cliente o algo, yo si tengo que editar un video, editarlo. Y se dijo, sí, Lieti, no hay problemas con eso. Entonces yo con ella igual me llevé muy bien, me llevo muy bien, que actualmente igual mantenemos comunicación, es una persona que igual quiero muchísimo y estoy muy agradecida con ella. Entonces ahí igual yo trabajaba a veces a la semana, descansaba 2 días, o a veces descansaba un solo día, y yo me pagaban el día a 200 pesos. Entonces había semanas en las que yo cobraba 1000, o a veces que cobraba 1200. Y bueno, yo ese trabajo hace poco lo estuve dejando porque yo estoy como que más enfocada en YouTube. Estoy subiendo a ustedes videos 2 veces a la semana. Yo también tengo otras redes sociales. Muchas veces me han salido trabajos con una que otra marca o cosas así. Y hace poco, como ustedes vieron, comencé a trabajar con una persona haciéndole contenido para las redes sociales de su negocio. Entonces actualmente donde estoy trabajando es ahí, haciendo eso, porque muchos me han preguntado, Lieti, ¿ya no estás trabajando más en la tienda de abarrotes o estás trabajando en tantas cosas? Pues la verdad no, ya la tienda de abarrotes pues la tuve que dejar, porque yo igual trabajaba del mediodía hasta la noche, pero yo en la mañana en lo que me levantaba o tenía que hacer algo de YouTube o tenía que hacer las cosas de la casa, pues no me daba tiempo de dedicar a más cosas. Entonces actualmente estoy trabajando con esa persona, le estoy llevando las redes sociales del negocio. Hay días en los que tengo que ir directamente al negocio, tengo que familiarizarme con las cosas de ahí, porque obviamente son cosas de autos que yo en ocasiones no entiendo, entonces la persona me tiene que explicar, o sea, mi jefe actualmente me tiene que explicar. La verdad que me llevo bastante bien con él. Yo a la semana voy un día al trabajo, veo lo que tengo que hacer, me planifico el contenido y en mi casa pues hago los videos, o voy a un parque y grabo, o él me dice, mira, mañana necesitamos hacer esto y pues tengo que ir al trabajo y así, pero no es un trabajo que es a tiempo completo. Entonces yo estoy haciendo esto también de trabajar así porque ya les digo, estoy tomando más en serio lo que viene siendo YouTube, lo considero también un trabajo para mí. En ocasiones, como les digo, trabajo con marcas, o me cae otro trabajo también de promocionar algo, y es algo que me gusta, que me siento cómoda porque siento que se me da bien, que me expreso bien, que se me da bien la comunicación. Y ahí estoy en eso. Y bueno, mi idea con esto es yo, mediante este trabajo, que me ayude a que más personas quieran contratarme para llevar las redes sociales de su negocio y así, porque siento, como les dije, que se me da bien y es como en algo en lo que me gustaría trabajar, como algo así de marketing y así. Así que ya saben, si alguno de ustedes tiene un negocio y quieren contratarme, pueden escribirme por Instagram y hablamos y les digo. Y bueno, ustedes saben que yo quiero retomar mis estudios, o bueno, quiero estudiar como tal la licenciatura en odontología, y para eso necesito dinero porque pues ustedes saben que eso es un poquito caro, y con este trabajo que tengo o estos trabajos que estoy teniendo y que quiero tener, pues me ayudan a tener un poco más de tiempo para cuando empiece mi carrera, me ayudan a ahorrar también un poco más de dinero para la hora de que le empiece. Y bueno, espero que me entiendan por esta parte con respecto a eso. También cuando ya yo empiece la carrera voy a tener más tiempo para estudiar y para poder llevar mis trabajos, porque si trabajo en un trabajo a tiempo completo, pues entonces no voy a tener casi tiempo con respecto a la universidad, y eso es una carrera que requiere de bastante estudio, y pues ya no tengo que estar como en un trabajo físico y cuando empiece la universidad tener que dejarlo y estar como que, ay, ahora de qué dependo. No, con estos trabajos pues los tengo, los mantengo y pues estoy en la universidad e igual sigo llevando estos trabajos y así, porque dejar de trabajar no es una opción, porque pues como les digo, la universidad es algo que requiere dinero. Otro, yo ayudo a mi familia en Cuba, y otro, yo me mantengo aquí también. Entonces pues tengo que estar así con este tipo de trabajo.
Y bueno, esto hasta ahora han sido los trabajos que yo he tenido, estas han sido mis experiencias personales. Puedo decir que estoy agradecida porque pues desde que el momento cero que yo llegué aquí a México tuve trabajo, tuve la oportunidad esa. Y ya les digo, como tal, la mala experiencia que tuve fue en ese trabajo que les comenté, pero en su momento me sentí bien. Como les digo, el jefe se disculpó conmigo y todo, y me dio hasta mi pago de los días que yo trabajé y tal. Y yo siento que me pagó hasta ese momento un poquito más, imagino que haya sido porque se haya sentido apenado conmigo. Pero bueno, en mis demás trabajos igual me sentí súper bien, aún mantengo comunicación con todos mis jefes. Son unas personas que me trataron súper lindo, me apoyaron en todo momento, porque sabían que yo estaba recién llegada aquí. Y si me estás viendo, te mando un besito, porque la verdad me abrieron las puertas aquí en México y me dieron la oportunidad de trabajar que no todas las personas podían tenerla. Conocía a muchos cubanos que estaban aquí y no habían conseguido trabajo. Y yo pues estuve bendecida y agradecida de eso, de haber podido conseguirlo. Y bueno, con respecto a los salarios, sí que me han dicho que en todos los lugares no pagan así, que pagan más, pero también estoy consciente que hay muchos mexicanos que pues también cobran eso, entonces pues yo no tengo por qué quejarme. La verdad, como les digo, estoy agradecida con todo, con respecto a todo, y también estoy agradecida a todo lo que yo he crecido y evolucionado aquí, y ha sido gracias a eso, a mis trabajos, a cómo yo me he desenvuelto, a todo lo que he conocido. Y pues nada, que Dios me siga bendiciendo y la vida para yo poder seguir trabajando y luchando, porque ustedes saben que mi objetivo es llegar al punto de tener mi propio negocio y poder tenerlo principalmente para mi mamá y que mi familia en algún punto esté aquí conmigo. Y bueno, mis amores, espero que hayan disfrutado este videito. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció, qué opinas con respecto a todo lo que les estuve comentando aquí. No olviden suscribirse, darme un like y dejarme un comentario. Nos vemos en un próximo video. Bye.